tenemos al doctor Jorge Robles Vázquez, que se encuentra aquí. Un aplauso para él, por favor. Bueno, él es doctor en Derecho, maestro en Derecho, licenciado por la Facultad de Derecho de esta universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha obtenido los 3 grados con mención honorífica. Es profesor titular de aquí de la asignatura de Filosofía de la Facultad de Derecho, ex coordinador de la maestría en Derecho en 2008 y profesor de maestría y tutor del doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad. Bueno, pues dicha esta breve semblanza, procederemos a iniciar con las palabras del doctor Jorge Robles Vázquez, que muy atentamente nos iniciará este panel. Bien, se escucha bien. Buenas tardes. Antes que nada, es un gusto estar en esta mesa, en este Congreso de Crítica Jurídica, con tan distinguidos investigadores, profesores de la universidad, y especialmente con la doctora María Eugenia Alvarado Rodríguez, quien fue, es y siempre será mi maestra. Justo, pues, nuevamente. Bien, hablar sobre el problema de la educación jurídica, la pedagogía y didáctica del derecho y la filosofía. Voy a centrarme en algo de la educación jurídica y especialmente con los trabajos que he podido realizar en torno a la educación jurídica en la Facultad de Derecho aquí de la UNAM, ¿no? ¿Qué visiones de derecho se han tenido a lo largo de los años? Es algo muy interesante. Haciendo una revisión, por ejemplo, de la literatura, de la revista de la Facultad de Derecho y otras revistas que datan incluso de principios del siglo XX, se señala cómo la idea del derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el siglo XIX, en 1867, pasó por varias etapas. Una visión muy positivista kantiana, luego llegó la gran influencia de la exégesis francesa, fines del siglo XIX, tardío, y llegó bastante tardía también, a principios del siglo XX, en la década de los 30, las ideas neokantianas. Esto, por ejemplo, Roberto Esteban Ruiz lo describe muy bien. Roberto Esteban Ruiz fue un jurista que fue profesor emérito de la facultad aquí, pero claro, murió en el 1959, para que nos ubiquemos, pero le tocó esa transición de fines del 19, principios del 20, ¿no? Esa primera mitad, ¿no? Y describe esas etapas. Pero también, haciendo una revisión, muchas de las ideas también en torno a cómo entender la idea de una educación aplicada al derecho de una manera, vamos a llamarla contemporánea, en el siglo XX, hay algunos personajes claves que se pueden identificar. Uno es Rafael de Pina Vara, tiene un libro del año del 59. Rafael de Pina Vara, profesor del exilio español, aquí, fue profesor aquí de la facultad, civilista, pero tiene trabajos sobre pedagogía jurídica, un trabajo de 1959. Y ese trabajo de pedagogía jurídica da una gran reflexión, apoyándose mucho en Calamandrei, por cierto, pero lo interesante es que también da las bases de una metodología jurídica, ¿no? Que venía, por supuesto, con toda la tradición alemana. Y de igual forma, un alumno que en la década de los 60, en los 70, también dio una visión muy apegada a Rafael de Pina, su maestro, es Héctor Fix Zamudio. Esa es otra etapa. Y lo interesante que se empieza a hablar de una educación jurídica con un perfil crítico. Bien, lo encontramos gracias al exilio otra vez. Por una parte, los trabajos de Jorge Wittker, el profesor del exilio chileno, profesor hasta el día de hoy, afortunadamente en la facultad, que empieza a abordar la idea de una didáctica del derecho crítica. Interesante, porque nunca se utilizó esa terminología como hoy la entendemos, ¿no? Y por supuesto, los trabajos del doctor Óscar Correas, ¿no? De la década de los 70, 80, hablando de una visión crítica en torno al derecho y por supuesto su aplicación. Algo que podemos decir es que la educación jurídica, y se ha abordado, ha estado centrada históricamente en una visión muy conservadora, una visión
centrada también en la cátedra magistral, una visión muy, incluso en la Facultad de Derecho todavía se percibe una visión muy decimonónica, es decir, una concepción exegética de culto a la ley. Y eso se entiende por los momentos históricos en que ha atravesado a la propia facultad, ¿no? Hasta qué grado fue viable este modelo exegético, positivista, compatible con el sistema político existente, ¿no? del México revolucionario, y se comprende también que la idea de una visión pura pues, fue compatible con el momento histórico. Sin embargo, la idea de repensar la educación jurídica en una institución macro como esta tiene muchos retos. El problema, Jorge, que quiero abordar es cómo construir un pensamiento crítico, ¿no? A través de en esta educación jurídica, que parece inviable, ¿no? La facultad, por ejemplo, a los que no son de aquí, han tenido, históricamente había grupos de 120 alumnos, grupos de 150, ahorita después 90, ahorita los grupos ya bajaron, entiéndase 60 alumnos, es que son monstruos, ¿no? Y así funciona, entran los de primer semestre, son grupos de 60, 66, ahorita tengo 67 en un segundo semestre, ¿no? Y tenemos clases de 1 hora 20, ¿no? 1 hora 20 minutos. ¿Cómo trabajar la idea y poder pensar los aspectos de crítica? Yo creo que hay que abordar muchos aspectos. Paso número 1, ¿qué tipo de conocimiento estoy trabajando? Algo que nos ha perseguido mucho al conocimiento, bueno, a la educación jurídica, es que la educación jurídica parece estar estancada en el siglo XIX literalmente. Es decir, nuestros referentes teóricos son verdaderamente obsoletos, ¿no? Por ejemplo, en clases como teoría, metodología, qué bárbaro, si estuvo muy avanzado el curso, creo que acabó en Kelsen, ¿no? Y Kelsen, pues por supuesto, creo que se ha escrito algo después de Kelsen, ¿no? Ha habido algo, por supuesto que sí. Es decir, no tenemos una visión. Planes y programas perdidos, qué bárbaro, se modernizaron en 1930, ¿no? Es decir, son planes que están fuera del contexto actual, ¿no? Por ejemplo, estamos en cierto auditorio apellido, ¿no? de Eduardo García Maínez. Una vez escribí un artículo, ¿no? La culpa no la tiene el gran Eduardo García Maínez. Lo malo es que muchos consideran que lo que él señaló era como palabra de Dios, y eso se considera que, por ejemplo, el libro de Introducción a Estudio del Derecho es un libro que se considera, para algunos lo siguen viendo como la Biblia revivida, es decir, y por supuesto se ha dicho que ese libro cuando nació viejo, incluso el libro, por el momento en que se dio, ¿sí? Haciendo una visión crítica en ese sentido. Los materiales son obsoletos, así de plano. Por ejemplo, los maestros de civil, vaya a leer derecho civil contemporáneo, y encuentran a Ripert, a Oblin, bueno, ahí vamos. No, penal, lean algo bueno, lean Pablo Vasconcelos, bueno, eso es el causalismo, creo que ni llegaba a la Segunda Guerra Mundial todavía. O en el administrativo nos quedamos en el estado benefactor, ¿no? De la posguerra, con Fraga, o Rojas, que se raya, no sé si entre propaganda y desarrollo administrativo. Es decir, los materiales son viejos por lo regular. Los planes están atrasados. Siempre he pensado, por ejemplo, cuando le ponen materiales en el inicio, introducción a estudios de derecho, y al final filosofía, y una gran cantidad de derecho positivo. Pues eso es un método decimonónico, es una visión conceptual. Tú aprendes los conceptos, perfecto. Oye, ¿y la práctica? No se preocupen, la práctica llegará. Eso es una visión muy obsoleta, ¿sí? Es decir, aunque digan el plan es nuevo de hace 5, 6, 7 años, uno lo revisa, su estructura, los programas, la organización de los contenidos, las bibliografías. Pues esto no es un plan del siglo XIX, bueno, ya muy moderno, 1950. Y eso que repercute de que parece que hay una continuidad, una visión inmutable, ¿no? Como dicen ciertos maestros, tal institución fue, es y será de esta manera. Y todavía se enseña así, ¿eh? Cuando esa figura de la famosa naturaleza jurídica, ¿no? Había un maestro que dijo en cierta conferencia, iba a decir de maestros, grandes maestros, pero no es correcto decirlo,
pero en cierta conferencia dijo la teoría general de la naturaleza jurídica. Si me dice cuál es la teoría general de la naturaleza jurídica, pues sabremos cómo se puede hacer una teoría con algo inmutable, ¿no? Pues está bien. Pero bueno, salió. Y claro, entonces tenemos un problema: ¿qué tipo de conocimientos? Dos, los planes y programas no están diseñados. No están pensados. ¿Cómo aumentamos o disminuimos asignaturas? Pues problemas políticos o intereses, o sea, no hay diseño. Tres, el problema de formación de profesores es nula. Si no tenemos profesores formados como docentes, con ciertas características, con preparación, que sepan, nada. Que tengan una idea de qué es simplemente un modelo educativo, qué son estrategias, qué son enfoques, nada, ¿no? No hay preparación. Sí. 4, los problemas de evaluación. ¿Cómo hacer una adecuada evaluación si no hay materiales, ¿no? O incluso, por increíble que parezca, la idea de un modelo educativo. En la idea de un modelo educativo, eso por primera vez que aquí lo vi en la facultad fue por la administración del 2000-2008. Apareció uno, o sea, apenas. Y eso creo que apareció en el 2007-2008. Luego llegó otra administración, le cambió. Llegó otra y lo volvió a modificar. Hizo que la UNAM, ¿no? Es decir, y es más, no sé si realmente tienen idea de realmente para qué sirve la idea de un modelo educativo, ¿no? Para aterrizarlo. Es decir, tenemos problemas de diseño, tenemos problemas de diseño de base, problemas de planes, problemas de programas, problemas de materiales, problemas por lo mismo de contenidos, problemas de estrategias y enseñanzas. Lo que originamos en el fondo es que pues, caemos en lo que el propio Duncan Kennedy señalaba en los estudios críticos del derecho, que estamos preparando para la jerarquía. Es decir, no estoy enseñando a cuestionar, indagar, investigar, analizar, ¿no? Sino simplemente reproducir. Se reproduce un estatus, se reproduce constantemente la forma de resolver el caso, la forma de entenderlo, y eso a la larga pues, son nada más formación de cuadros para ciertas necesidades que requiere el sistema. O sea, por eso preparamos para mantener la jerarquía, reproducimos jerarquía, reproducimos dominación, se reproduce una ideología en el fondo con esta educación de que siempre ha sido, es y será. Es decir, el diagnóstico de una educación jurídica como una institución tan grande de esta, pues es muy criticable, ¿no? Y es clara. Se ha estudiado, hay materiales, tesis, se ha estudiado bastante. Ahora, el problema también es, bueno, ¿y qué se puede hacer, ¿no? Antes que todo esté todo perdido? Bueno, el diagnóstico es muy malo, después, bueno, ya vámonos casi, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer ante ese diagnóstico? Es posiblemente el trabajo en el aula, ¿no? Porque puede uno, la trinchera primero del grupo. ¿Cómo hacer la idea de una clase taller, la preparación del profesor, pensar en nuestro alumnado, la forma de identificar el nivel de conocimientos, cómo hacer estrategias para buscar un conocimiento significativo, cómo tratar de generar talleres para cuestionar, indagar, poner siempre en duda lo que señala el autor, fomentar la investigación, y esos ideales que podemos señalar así, grosso modo, se complicaron porque tenemos un grupo de 60. La idea de una clase taller, yo creo que es una de las grandes herramientas que nos puede quedar, ¿no? Pero la clase taller exige compromiso por parte de alumnos, compromiso por parte de profesores. Y cómo realmente podemos llevarla a buen término, con preparación de materiales, diseño, ¿no? Y bueno, hasta las instalaciones, ¿no? Cuando tiene unos salones de paleta y paleta fija al piso, y es más, hasta el profesor está un escalón más alto, pues bueno, creo que no ayuda mucho las instalaciones. Bueno, pues hay que repensar qué hacemos, cómo podemos trabajar en 1 hora 20 o en 2 horas que se tiene con nuestros 60 alumnos, qué podemos exponer, qué podemos preguntar, dejar lecturas, comentarlas, desarrollarlas. La idea y ver, por supuesto, materiales nuevos. Por ejemplo, en mis clases de teoría o de filosofía, trato de ver cuestiones que no son, bueno, parecen nuevas, pero pues no son tan nuevas, son de cultura básica. Uno ve ciertos autores de los 70, 80, 90, pues casi es maravilloso. Oye, pero estas cosas ya tienen 40 años, 30, 20, es más, debe ser bagaje, ¿no? Pero aquí son novedad, ¿no? Pues es algo increíble, pero eso nos revela el estado en que se guarda el conocimiento. Bueno, ya si le dice al alumno, pues a darle un poco de adorno
y Horkheimer, como si fuera el hilo negro, descubrió, no, pues aquí es la maravilla. Es decir, la idea de una clase taller implica preparación, formación y también una gran cantidad de trabajo que necesitamos desarrollar y organizar. La idea de una pedagogía y una didáctica crítica en materia jurídica es un trabajo muy grande, no nada más es un problema institucional, es un problema también imaginemos que la institución nos apoye, necesitamos el trabajo de profesores, el trabajo de alumnos y un compromiso para siempre estar buscando, pensando, indagando nuevas líneas, nuevas formas de abordar, nuevas formas de entender la idea de lo jurídico, ¿sí? Y no quedarse con lo que señala el programa, ¿no? Esa es una situación. Desgraciadamente, muchas veces suele suceder que las instituciones pues realmente funcionan por currículum oculto, ¿no? O sea, una cosa es lo que está sucediendo y otra cosa es lo que dice el plan, ¿no? Por ejemplo, una materia de metodología jurídica. Uno ve el temario de metodología jurídica en licenciatura y creo que ese temario y la nada es lo mismo, o sea, es muy malo, muy malo. Así es, esto no es un curso de metodología, esas son las ideas de Rafael Lepina, iba a decir, pero sí, tiene gran influencia, pues eso ya no es viable. Entonces ahí empieza el trabajo del profesor, reestructurar qué podemos rescatar, tomar, organizar nuevos materiales, dejar lecturas, trabajarlas y hacer lo más dinámico posible, pero eso implica trabajo, compromiso por parte, ¿no? Y una postura también tanto de alumnos como profesores. Y a veces se logra y a veces no se logra. Eso es una realidad también por las circunstancias, el tipo de alumnos, el profesor, o simplemente mientras tengamos la idea de que estamos bien y no pasa nada y cada vez vamos a la excelencia, pues yo creo que ese es el gran problema. En la medida en que no cuestionamos nuestra forma de entender el derecho, nuestra forma de hacer derecho, nuestra forma de entender los problemas que tenemos de la sociedad y que esto no se refleje, pues estamos fritos. Hace poco también un maestro de sociología les comentó a los del colegio, bueno, yo creo que el tema de movimientos sociales debería agregarse al temario de sociología jurídica. Y uno dijo, no, eso de movimientos sociales, eso no es sociología jurídica, eso es para los sociólogos, pero sociología jurídica eso no es jurídico. Ah, chido, ¿no? Para nada, o sea, movimientos sociales no está vetado el tema aquí, por cierto. Entonces no se puede ver. ¿Cómo no van a haber movimientos sociales? Así, ¿no? Oiga, y si vemos algo de teoría crítica, no, esto es filosofía del derecho, esto no es teoría crítica. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? No digo quién me dijo eso alguna vez. O una vez también propusimos, oye, vamos a ver ciertos autores, no, pero son muy norteamericanos, eso no van con nuestra tradición. Ah, bueno, también. Si se tienen esas ideas, ¿cómo vamos a hacer reformas de planes y programas si no estamos abiertos, ¿no? Una verdadera transformación e innovación. Si seguimos pensando en el libro oficial de la materia que ha sido, es y será, pues estamos donde estamos, ¿no? Textualmente. La idea de una transformación no es fácil. Regreso a esta idea para ir cerrando. Por ejemplo, tenía la posibilidad de ser profesor también del Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? De los CCHs, a nivel bachillerato, que es un excelente laboratorio, porque está diseñado como un gran laboratorio. Y se puede ver la problemática que ha tenido durante los prácticamente más de 40 años para poder tratar de hacer una educación crítica. Es un problema, pero si no se tiene el reto, el compromiso y la idea, pues nunca se va a iniciar. Es preferible seguir en esa lucha, en ese reto de indagar, cuestionar, construir, quitar, volver a hacer ese movimiento continuo para buscar algo a que nos quedemos inamovibles. No, nadie niega las dificultades que se conocen, se saben, pero yo creo que sí, este tipo de foros deben permitirnos repensar verdaderamente y con fundamento cómo estamos construyendo el conocimiento jurídico, repensar claramente para qué queremos ese conocimiento, qué buscamos con ese conocimiento y tercero, entrar en acción, en pocas palabras, mejor desde mi trinchera como profesor, paso número 1. ¿Sí? Si voy a esperar que llegue el gran cambio de plan, no creo que llegue mañana, pero mínimo vamos a empezar con nuestra clase, una clase taller, trabajar con mis alumnos, indagar, cuestionar, poner en duda, proponer y volver a
cuestionar, indagar y volver a hacerlo constantemente. Si algún día el alumno dice, ¿sabe qué, maestro? Yo he leído esto, y creo que está incorrecto lo que dice, y si lo dice fundadamente, yo creo que es lo mejor que pudiera pasar. Y esa idea también implica compromisos profesionales por parte de los docentes. La idea de una pedagogía didáctica del derecho es necesaria si queremos abogados para una idea de una verdadera democracia, o abogados con una verdadera idea de defensa de los derechos humanos, una idea de abogados con una visión transformadora de la sociedad. Pues yo creo que difícilmente se forman en una escuela o una facultad tradicional, exegética, decimonónica, kelseniana, iba a decir priista, pero no es lo correcto, conservador, etc. No se puede dar. ¿Sí? Entonces, sí es necesario repensar verdaderamente muchos fondos. Esperemos que estas reflexiones puedan servir para el debate. Muchas gracias.